Bueno, buenas noches nuevamente. Dios les bendiga, bienvenidas y gracias por la invitación. Hoy el día de hoy el tema más puntual y probablemente el de la próxima sesión es el texto bíblico y su influencia y necesidad en el mundo actual. A ver, quise incluir ahí la palabra necesidad en el título, no solamente por un capricho, no solamente por querer tener un título más extenso, sino porque las influencias pueden ser de cualquier tipo. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden tener un origen X, un origen Y, digámoslo así. No hay ningún juicio valórico, no hay ningún valor agregado en decir influencia. En cambio, si algo es necesario, es porque es eminentemente bueno. Y precisamente eso es lo que como creyentes nosotros obviamente esperamos y sabemos respecto del texto bíblico, que es necesario, insisto. No solo influyente. O sea, dejarlo en influente, digamos, sería como de quedarnos un tanto cortos, diría yo. Por eso solamente esa aclaración. Bueno, pero obviamente esa influencia está circunscrita por sobre todo a lo que es el mundo occidental, el mundo básicamente en el que nosotros conocemos, o sea, América, buena parte de África, una minúscula parte de Asia y por supuesto Europa. Pero ¿cuál ha sido la influencia bíblica? A ver, recordemos que lamentablemente vivimos en un mundo secularizado, que reniega cualquier posibilidad de influencia religiosa. Seguramente, bueno, a nivel político se ve en cualquiera de nuestros países, ya sea Chile o Colombia o República Dominicana, en donde básicamente se espera que el creyente guarde cualquier tipo de opinión que tenga un fundamento bibliocéntrico en cualquier área de la vida. ¿Por qué? Porque eso se supone que es solamente importante solamente para lo que son, no sé, los cultos, los estudios bíblicos, pero dando a entender como que el mundo ya está demasiado maduro para depender de lo que los religiosos, llamémoslo así, digan. Pero lamentablemente eso sucede en parte porque los cristianos lo han permitido, en bastante buena medida, diría yo, y porque también poco se reflexiona en si dicha influencia es buena o mala. Porque ya sea influencia religiosa, política, económica, social, ¿por qué habría de cambiar por el solo hecho de cambiar? ¿Por qué habría de desaparecer simplemente porque hay que renovarlo por algo nuevo? Si esa influencia es positiva, pues bueno, como se dice, hay que analizar las cosas en su propio mérito, no por el solo hecho de supuestamente ser un tipo de influencia que debe ser reemplazada. Insisto, tenemos que analizar tanto como creyentes, así como sociedad, o en este caso ciudadanos, si las influencias que estamos recibiendo son buenas o malas, independiente del año, por llamarlo de alguna palabra, de alguna manera, del año en la que esta influencia provenga. Entonces, sin embargo, guste o no a los secularizantes, al mundo que nos rodea en general, la influencia del texto bíblico en nuestra sociedad es clara. O sea, no es necesario que tengamos digámoslo así, un versículo bíblico citado, qué sé yo, en la Constitución, en nuestras leyes, cosa que obviamente no sucede, para saber que el texto bíblico ha influenciado positivamente a nuestra sociedad. Insisto, solamente basta con darse cuenta del origen de muchas de las cosas que son consideradas buenas y ver que claramente, todas esas cosas tienen un origen bíblico, por no llamarlo más derechamente cristiano. Obviamente el mundo secularizante no va a querer reconocer eso, pero insisto, no es necesario ser ni teólogo ni sociólogo para darse cuenta perfectamente que la influencia del texto bíblico está en lo poco bueno que va quedando de nuestra sociedad. En algunos grados más, en algunos otros grados menos, pero esa influencia positiva es clara. De hecho, y solo como un dato anecdótico, ningún otro texto literario ha sido de tanta influencia en el mundo. O sea, pensemos en nuestra lengua castellana. ¿Cuál es algunas obras literarias de origen castellano por excelencia? Por ejemplo, El Quijote de la Mancha, El mío Cid Campeador,
Me refiero a libros gigantescos, grandes, que traen en teoría muchas enseñanzas, o las obras de Gabriela Mistral, Pablo Neruda en el caso de los chilenos, García Márquez, allá, etcétera. Pero, ¿qué tan importante resultan ser para la vida cotidiana de la gente estas obras y cualquiera otras que se me puedan pasar por olvidar ahora? Yo diría que poco, si es que acaso nada. Insisto, podrá ser un libro muy leído, muy anhelado, respetado, etcétera, lo que quieran. Las obras de Miguel de Cervantes, pero influencia ético-moral, que es lo que una sociedad debe esperar, no creo que podamos obtener mucho de ahí. No digo que sea un libro inmoral, por cierto, simplemente que esa no es su temática. Y lamentablemente ni siquiera la manera de hablar que había en el Quijote de la Mancha, por ejemplo, es el castellano que ustedes y yo hoy conocemos. Ese castellano fue escrito o sea, ese libro fue escrito en castellano antiguo, no muy diferente a lo que la semana pasada hablábamos de la Biblia del Oso. Por lo tanto, es poca la influencia que ese tipo de libros, pese a que podría decirse que, insisto, el Quijote es el libro más importante de la lengua castellana, pero influencia, curiosamente, y mucho menos necesidad, no hay ninguna. O sea, no veo instituciones quijotianas, como se dice, y que existen muchas, por cierto, desde el mismo Estados Unidos hasta atravesando toda América, incluyendo Chile y Argentina, eh, instituciones que se llaman clubes cervantianos o clubes quijotianos, pero simplemente lo que hacen es compartir sus experiencias al respecto de esto, pero no es que están haciendo una campaña digamos, de evangelización con el texto que ellos dicen o que ellos aprecian tanto. Entonces, insisto, es conocido, importante, pero no es ni necesario ni influyente. La Biblia exactamente pasa todo lo contrario. Es conocida, es importante, es influyente, pero también es necesaria. Y a eso nos lleva la pregunta ahí, por eso partí desde antes. ¿Qué había antes del cristianismo? O sea, eh, mucha gente precisamente del mundo secularizante nos habla de las maravillas del Imperio Romano y que el cristianismo llegó a destruir el Imperio Romano. Cosa que, por cierto, a buena hora es verdad. O sea, si se nos ataca como creyentes de que el cristianismo indirectamente influenció para que el Imperio Romano se disolviera, totalmente de acuerdo. Y a buena hora. Pero incluso, o sea, hay una especie de idolatría, porque piénsenlo, cuando se deja de lado a Dios, siempre se pone a otro ídolo en su lugar. Y en este caso, para los historiadores, claro, ese ídolo pasa a ser el Imperio Romano. Pero ¿qué había en el Imperio Romano? 50% de población esclava. Si no, pregúntenle a los judíos en la época de Jesús. Eran no tenían, no eran dueños de absolutamente nada, ni siquiera de su propio destino. Todo tenía que pasar por las palabras y las órdenes del gobernador romano. O cómo le fue a los mismos judíos el año 70, cuando fueron arrasados, aniquilados totalmente por las tropas romanas del general Tito. La mujer, ya que está tan de moda el tema de los derechos de la mujer no tenía derecho a decidir ni siquiera con quién casarse. No tenía derecho a obtener ningún tipo de estudio, no tenía, obviamente, no tenía derechos políticos sociales, o sea, apenas los tenían un grupo privilegiado de hombres, mucho menos en esa época, en ese contexto, lo tenían las mujeres. O sea, en ese sentido, eh, no, el nivel de dignificación del rol de la mujer y del ser humano en general, por cierto, eh, realmente fue un rol, insisto, muy dignificante para el ser humano. Pero, insisto, en porcentaje podría decirse que a la mujer muchísimo. Pero, insisto, o sea, siempre se habla de que el Imperio Romano, que es lamentable que haya desaparecido. Pero, a ver, en primer lugar, ¿por qué digo que es lógico que el Imperio Romano no se iba a llevar bien con el cristianismo? Una palabra fundamental para cualquier cristiano, y en realidad debería serlo para cualquier ser humano. ¿Cuál es? El verbo de todos los verbos, como se dice a veces, o la palabra de todas las palabras. El, Idolatría. no, Ah, palabra buena, que es lo que todo el mundo debería mm, tener.
que anhelamos recibir y obviamente entregar? Amor. ¿Creen Mm. ustedes, dentro de lo que conocen, que había algo de amor en el Imperio Romano? Piénsenlo. ¿Cuál era la mejor manera de divertirse que tenían los romanos allá en Roma? No era Eh, por el ellos eran muy egocentristas y ellos eh, solamente pensaban en ellos como imperio, por lo tanto su forma de divertirse era precisamente matando a los que fueran cristianos de la época y sacaban a los coliseos a que murieran con, pues mediante el sacrificio con los leones y a Eh, que se en el dedicaban Coliseo. con cosas Exactamente, el sangrientas. Coliseo, el Coliseo romano. O sea, piensen en lo macabro de esa concepción del mundo que a esta gente les resultaba simpático, agradable, entretenido, ver cómo leones hambrientos que llevaban mínimo un par de semanas sin comer, devoraban inmisericordiamente a familias completas, niños incluidos. Y eso al mundo romano le era una diversión. No era una competencia necesariamente, sino era por sobre todo un tema, tal vez para los gladiadores, sí, era algo de dinero obtenían con eso, o de recursos, no sé, pero era eminentemente una entretención familiar. O sea, evidentemente, si tenían ese tipo de concepción del ser humano, es porque claramente la palabra amor no existía. Pero se les aparece, por lo tanto, este grupo de cristianos que siguen a un tal Jesús, y resulta que este Jesús les habló de amor al prójimo, amor a Dios en primer lugar, no al César. Imagínense, amor al enemigo. ¿Creen ustedes que era minúsculamente compatible ambas visiones del mundo? Evidentemente que no. Por lo tanto, era imposible de que el cristianismo no fuera, digamos, o el Imperio Romano aceptar esas ideas creyendo que podía, digamos, cambiar y mantenerse tal como estaba. Insisto. O sea, porque el poder político y económico, de hecho, estaba concentrado en una élite de personas y no había motivos para que existiera movilidad social. O sea, no es como ahora que nosotros vemos totalmente natural la típica frase que se le dice, en mi caso, a los alumnos, en vuestros casos a sus hijos, que ya son seguramente mayores, estudia para que tengas una mejor vida que yo. Bueno, esa frase no tenía sentido alguno en el Imperio Romano, porque la idea de cambiar de clase social, de mejorar la situación económica de la cual uno había nacido, no era ni siquiera, insisto, ni siquiera una idea. No, era imposible que eso sucediera. En cambio, el cristianismo, con todo su, digamos, su ideario, sus doctrinas, precisamente permite eso y lo fomenta incluso, tal vez no directamente, pero dignificando muchas cosas que el mundo romano despreciaba. eh, Sin duda permite que, digamos, que la gente tenga un motivo para esforzarse sanamente para lograr sus objetivos. Entonces, como les digo, el imperio romano que desapareció, comillas, por culpa del cristianismo, la verdad que no es que nos hayamos perdido de gran cosa. No, para nada. O sea, ok, un imperio que duró aproximadamente 1000 años, 1050 aproximadamente, pero insisto, no es que nos haya dejado, digamos, que nos hayamos perdido de una gran herencia, un gran patrimonio. Eso simplemente, insisto, es una manera del mundo secularizado de ver que el cristianismo no le trajo nada bueno al mundo en general. Bueno, cambios que nos trajo la Reforma y la Biblia. Aunque en realidad para nosotros decir la Reforma y la Biblia deberían ser sinónimos uno del otro. Bueno, cambios religiosos, por ejemplo. Podrá parecer obvio, ¿no?, que en una reforma religiosa eh, eh, la Biblia cause cambios religiosos. Pero hay que, como lo dice ahí, no hay que olvidar que la Biblia estuvo escondida 1000 años. O sea, la idea de la traducción bíblica desde, o más de 1000 años en realidad. O sea, ¿por qué? Porque ¿quiénes tenían acceso a la Biblia? Solamente el alto clero, desde obispos para arriba, la gente común como ustedes o como yo, de ninguna manera. Por lo tanto, la Biblia no era parte del debate teológico. Era tal vez para los grandes teólogos, los grandes especuladores, pensadores,
pero no era algo al cual el común de la gente pudiera acceder. Además de ni hablar de, por supuesto, las persecuciones de la Inquisición. Entonces, literalmente la Reforma tomó de vuelta la Biblia y la puso en el centro del debate, del debate cristiano me refiero. Ya ahora pasaba a ser la Biblia el motivo de unión o de separación, pero Biblia al fin y al cabo. Entonces, literalmente podemos decir que la Reforma trajo de vuelta la Biblia al cristianismo, no antes. Insisto, por ahí nos faltan los católicos dogmáticos que dicen que no, que eso es imposible, pero bueno, entonces, ¿por qué la gente no tenía una Biblia ni siquiera en sus casas, incluso peor, ni siquiera en sus ciudades? ¿No? Podría decirse que en buena parte de Europa, durante esos 1000 años, ni siquiera había una Biblia en cada ciudad, cuando mucho en alguna parroquia. Entonces, la idea de que la Biblia debía ser la fuente de doctrina era una idea inexistente. O sea, por ejemplo, es muy interesante leer a los llamados padres de la Iglesia. Son escritores fabulosos, muy, en algunos casos más densos, otros digamos, más dóciles para poder comprenderlos. Pero si hay algo que está alejado del debate de sus textos, es precisamente el texto bíblico. Tal vez algunos, por ejemplo, la filosofía católica o la teología y la filosofía católica se le dice tomista por Tomás de Aquino. Y claro, él escribió libros gigantescos de teología, pero la Biblia no era el motivo el centro de sus textos, para nada, de ninguna manera. Y estamos hablando, insisto, del teólogo más importante en más de 1500 años. Solamente el argumento de teología en teología era el argumento de la autoridad. O sea, usted, señora Marianela, usted, señora Ana, tienen que creer, ¿por qué? Porque el Santo Padre y la Iglesia y la Santa Madre Iglesia lo dicen. Punto. Y si le están diciendo algo absolutamente contrario a lo que alguna vez enseñó Jesús, pues bueno, el Santo Padre ha hablado, usted guarde silencio. Insisto, ese era el único argumento de comillas, exposición teológica. No había Biblia de por medio. Pero Lutero y la Reforma, en todas sus expresiones, todas, siendo, digamos, honestos con la verdad, cambiaron todo eso. O sea, ninguna de las áreas de la Reforma que se desarrolló en el siglo XVI dejó de lado la Biblia. No estoy diciendo que todos, obviamente, que luteranos, calvinistas, zwinglianos hayamos pensado lo mismo, sin duda que no. Pero la diferencia, como lo veremos brevemente más adelante, es que la diferencia ahora se daba en la interpretación bíblica, pero no en el hecho de que la Biblia estuviera ausente. O sea, simplemente, qué sé yo, los calvinistas, los zwinglianos llegaban a conclusiones distintas a las que llegaban los luteranos y viceversa, pero conclusiones bíblicas después de todo. Entonces había al menos una base objetiva en relación a la cual poder, ¿cómo decirlo?, poder centrarse. O sea, no dependía ahora ni de autoridad ni de opinión, sino de la autoridad de la palabra, nada más. Entonces, a causa de esto, de que la Biblia volvió a estar sobre la mesa, el conocimiento y la educación comenzaron a ser vistos no solo como buenos, sino también como necesarios, y como lo enseña la Gran Comisión, como parte de la voluntad de Dios. Como nos dice la Gran Comisión, Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. En otras palabras, ahí Cristo mismo nos está dignificando en el siglo I algo que no fue valorado hasta por lo menos 1500 años después, el conocimiento. O sea, lamentablemente los países que no se acercaron a la reforma siguieron manteniendo el conocimiento intelectual como algo de segunda categoría. Pero Cristo mismo, en el acto fundante de la Iglesia cristiana, por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí ya nos está hablando de la importancia del conocimiento no bíblico, pero obviamente lo bueno es que si usted aprende a leer,
como nos pasó a todos. Bueno, en mi caso sí aprendí a leer con la Biblia, y no, ignoro el caso de ustedes, pero obviamente si uno aprende a leer con la Biblia, pues obviamente uno puede leer cualquier cosa. Entonces, eh, o sea, el conocimiento queda ya plenamente abierto a cualquier persona. ¿Alguna pregunta, hermanas? ¿Comentario? Yo tengo una inquietud, hermano. Dígame. En el tiempo en que Martín Lutero sacó las 95 tesis y bueno, empezó con esta posición frente a la sociedad de esa época, al clero de esa época. Posterior a esto, ¿fue que él hizo la traducción de la Biblia o fue primero la traducción de la Biblia y después las 95 tesis? No, 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 para nada. Al contrario. Las 95 Primero fue, tesis las escribió el Lutero católico, el Lutero devoto católico. ya, Y eso fue el 1517. El Lutero ya no católico fue el que inició la traducción de la Biblia correcto, en 1521, trabajo que finalizó en 1530 y que salió a la imprenta o a circulación en 1532. O sea, literalmente podemos decir que Lutero, mientras más se alejó del Vaticano, más se acercó a la Biblia. O sea, no, es que tal vez, no tal vez, sino evidentemente, ese documento, las 95 tesis, son un documento sumamente sobrevalorado. Le invito a leerlas cuando tenga la oportunidad y no son un documento de doctrina muy, digamos, profundo para nada. De hecho, puede ser, he conocido muchos amigos evangélicos que les ha desilusionado leer las 95 tesis, porque esperaban, qué sé yo, un Lutero revolucionario, echando abajo al Papa, el purgatorio, todo lo que hizo después Lutero, por cierto. Pero no, en las 95 tesis, Lutero lo que estaba haciendo ingenuamente era un llamado a cambiar la iglesia desde adentro. Por eso les digo, el Lutero de las 95 tesis es un Lutero devoto católico. El cambio en Lutero se da aproximadamente unos 2 años después. O sea, no es que Lutero haya hecho necesariamente con Biblia en mano sus 95 tesis. Simplemente son un documento emblemático, digamos, que con un cambio, provocó un cambio de paradigma, pero no es que haya sido, digamos, son fases de la vida de Lutero totalmente distintas. ¿Algo más iba a decir, hermana, creo? Me- Ok. no, me queda claro, hermano, me queda muy claro. Y no hice la correlación de fechas, si la hubiese hecho, hubiera caído en cuenta, porque en la primera clase que usted nos dio, ya usted había dado las fechas en las que Martín Lutero había hecho la traducción, claro, tiene toda la razón. Ok. Muy bien. Eh, o sea, ok. Otros cambios. Continuando con la misma temática. La traducción bíblica, o la traducción, mejor dicho, bíblica o no, no existía. O sea, la idea de que un libro pasara de un lenguaje a otro también era evidentemente algo impensable. En cambio, ese cambio de chip, como se dice a veces, vino solamente con la Reforma. O sea, no hay ningún otro libro que haya sido escrito antes del 1500 que haya sido traducido así masivamente a otros lenguajes. O sea, si usted quería conocer, claro, si hablamos de libros importantes, la literatura de los filósofos griegos, por ejemplo, que era la más influyente, pues usted tenía que aprender griego. O sea, curiosamente, en vez de facilitar el conocimiento, el sistema hacía que es todo lo contrario, se lo obstaculizaba. O sea, supongamos que a usted le gustaba la filosofía como a mí, vivía en el siglo XIV y quería leer Aristóteles. Pues bueno, la única opción que tenía de leer Aristóteles era, además de lograr el milagro de conseguirse uno de sus textos, era aprender griego para poder leer. Entonces, insisto, no había la idea de que había que facilitar el conocimiento a la gente, cualquier tipo de conocimiento. Eh, entonces, ese cambio solo vino única y exclusivamente gracias a la reforma y la traducción bíblica. Solamente a eso.
Insisto, cualquier persona que les contradiga al respecto les está mintiendo, así de fácil. No hay, la traducción literaria en general no tuvo preámbulo antes de la Biblia. Sí. Primero, como lo mencionaba, la Biblia completa de Lutero en 1530, la Biblia en castellano de Casiodoro de Reina en 1569, la Biblia King James en inglés en 1611. Luego de ahí, muy posterior a eso, cuando ya se comenzó a hablar de conocimiento, comenzó tibiamente la traducción de otros textos. Pero la mayoría yo creo que en un principio eran textos teológicos. O sea, en ese aspecto, digamos, muchos no sé si seguramente recordarán sus años de colegio cuando se les enseñaba de las maravillas del Renacimiento. Pues bueno, ese Renacimiento llegó única y exclusivamente gracias a la Reforma. Si no, la gente habría seguido enclaustrada en las paredes del Vaticano. No es como nos tratan de hacer creer que el Renacimiento llegó, perdón, que la Reforma llegó gracias al Renacimiento, sino exactamente todo lo contrario. El libre pensamiento, independiente de los peligros que eso trae. Evidentemente que es peligroso que cualquier persona tenga acceso, tenga la posibilidad de aprender cualquier cosa. Peligroso en el sentido de que alguien pueda aprender algo equivocado. Pero, aquí esto lo digo tanto como profesor como hermano en Cristo, es un riesgo que prefiero correr. Insisto, o sea, alguien podrá decir, pero bueno, ¿y si en estas iglesias les pasamos la Biblia a las personas y resulta que haciendo estudios mal hechos terminan con las mismas ideas de los testigos de Jehová? Podemos correr ese riesgo. O las mismas ideas de los adventistas del séptimo día. Sí, claro que puede ser un riesgo. De hecho, ambas sectas partieron, o los mormones igual, partieron dentro de iglesias evangélicas. Pero insisto, ese es un riesgo que prefiero correr, en vez de tener, como hizo el Vaticano, el mantener a su gente en la ignorancia durante más de 1000 años. Bueno, en realidad si pensamos que el Vaticano no cambió realmente hasta el 1800, el Concilio Vaticano I, 1891, si mal no recuerdo. O sea, insisto, es mejor correr el riesgo de promover el conocimiento a mantener a la gente en la ignorancia por temor. No, espero capten mi idea. Insisto, no estoy diciendo que sea ok, demos con todo, permitamos la libre interpretación de la Biblia sin restricción alguna, no. Pero una cosa es lo que pase dentro de nuestras iglesias, donde obviamente nosotros tenemos la primera y la última palabra, pero otra cosa muy distinta es ya, si alguien hace mal uso del conocimiento, no solo en la teología, sino en cualquier área, ya deja de ser culpa del conocimiento. Por ejemplo, para salirnos del área teológica, ¿qué pasó con el conocimiento de Werner von Braun, de los creadores de la bomba atómica o de la energía atómica? ¿Qué uso se le dio? Como lo acabo de decir, la bomba Negativo, atómica. ¿Y cuántos? negativo. Negativo, exacto. Y 90.000 muertos de paso. En cambio, Sí, finalmente, décadas después de eso, se les ocurrió que eso podía tener un uso positivo, la energía atómica, y hoy en día esa tecnología puede salvar, de hecho, salva vidas, probablemente en todas nuestras ciudades salva vidas todos los días. Solo por dar un ejemplo, ese examen médico tan fundamental para muchas personas, incluyome, como la resonancia nuclear magnética. Utiliza el mismo origen, la energía atómica o nuclear en este caso, más profunda todavía. Pero la diferencia es que en lugar de salvar vidas, o sea, de matar vidas, de quitar vidas, de causar guerras, salva vidas. ¿Y cuántas personas de hecho han salvado sus vidas precisamente por descubrir enfermedades que están comenzando, en vez de ya descubrirlas con la tecnología antigua, que ya se daban cuenta de que tenían un tumor cuando el tumor ya tenía varios centímetros? Entonces, insisto, ya el conocimiento es preferible que esté en manos en la mente de la gente, independiente del riesgo que eso implique de que la gente le dé un mal uso. No podemos, digamos, coartar toda nuestra vida, nuestra existencia, pensando en el ¿y qué pasaría si? Bueno, respecto del conocimiento, o sea,
Si bien entre los reformadores existieron diferencias doctrinales, ahora el punto de inicio era la Biblia. Antes no, como lo mencionaba hace unos minutos. También el conocimiento sí era considerado importante. Basta con, como dice ahí, recordar la introducción del Catecismo Menor de Lutero. Si hay una carta o un párrafo que no le gustaría a ninguna iglesia, es una como la que en la que encabezó Lutero su Catecismo Menor, un documento tan fundamental para nosotros, en donde porque de hecho Lutero no es que simplemente se sentó un día, se dio cuenta, caramba, sería bueno, interesante, simpático tener un catecismo. No, lo hizo por necesidad. ¿Por qué? Porque la gente estaba dejando de lado el conocimiento. Entonces, en el mismo documento, Lutero dice que que se le estaba entregando la Santa Cena a gente que no había confesado sus pecados, que no conocía el credo, los 10 mandamientos o el Padre Nuestro. Y habla de la paupérrima situación. Esa es la palabra literalmente más cercana que se puede traducir del alemán. Paupérrima situación de la iglesia menos de 20 años, de 15 años después de iniciada la reforma. ¿Pero por qué precisamente? Con los catecismos, en este caso, lo que se buscaba era eso, fomentar el conocimiento, que la gente aprendiera. ¿Para qué? Para que no pasara lo que estaba comenzando a suceder en la recién aparecida iglesia luterana. Insisto, basta con ver en la introducción, insisto, ojalá Dios quiera que Dios nos libre de que nos tengan que dedicar una carta así. Es como las cartas al Apocalipsis, en el Apocalipsis, cuando Juan escribe, tiene forma de que vives, pero estás muerta. Una cosa, yo creo que incluso Lutero fue mucho más duro en sus palabras. Entonces, en vista de todo eso, el conocimiento bíblico abrió las puertas al conocimiento secular, no al revés, como se nos va a tratar de hacer creer siempre. Insisto, ¿quién estuvo primero? ¿Lutero o Goethe en Alemania? ¿Quién estuvo primero? ¿La Biblia King James y la Reforma Inglesa o Shakespeare? En el caso de la economía, ¿qué estuvo primero? ¿La Reforma Inglesa o las ideas, ideas económicas de Adam Smith? O sea, es solamente una cuestión de mirar una correlación de fechas, de años, para darnos cuenta qué fue lo que influenció aquí. Y no solamente por una cuestión de que uno llegó antes que el otro, sino de que, insisto, uno daba el conocimiento, en este caso bíblico, abría las puertas a cualquier otro tipo de conocimiento. De hecho, qué fue la primera labor básicamente que hicieron buena parte de los reformadores a medida que iban avanzando en su crecimiento geográfico? Crear escuelas y más adelante universidades. Si bien no eran reformadores, pero los famosos puritanos del Mayflower mm, no se tardaron 50 años y creo que ellos llegaron a lo que ahora es Estados Unidos en 1620 y la Universidad de Harvard, la universidad más famosa del mundo, la más prestigiosa probablemente, fue fundada en 1683 por el pastor John Harvard, por eso su nombre. O sea, ellos no se limitaron solamente a quedar enclaustrados en sus templos y en sus cosechas. También querían difundir el conocimiento. Obviamente, claro, la primera facultad que existió en esa universidad era la de teología para preparar a sus pastores. Pero ya eso indicaba bastante, que querían pastores preparados, gente con conocimiento dirigiendo sus iglesias. No simplemente gente con, comillas, liderazgo, que es lo que tanto se valora lamentablemente hoy o carisma, acá en Latinoamérica. ¿Cuántas sectas precisamente van surgiendo en el mundo protestante? No porque la persona tenga más conocimiento, tenga mejor preparación o mayor intelecto, sino porque es que el pastor, es que el obispo, etcétera, el profeta, ahora ya vamos no, ya no vamos en profetas, pues, ¿qué es lo que hay ahora? Ah, no es arcángel. Illuminati. No, 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 pero el título. Qué vergüenza. Apóstol, ya vamos en apóstoles. Por eso yo creo que en un tiempito más ya se nos vienen los arcángeles, el apóstol Lucas Márquez. Pero ¿qué es lo que caracteriza a todas estas personas? O a Dante Gebel en Argentina. No su conocimiento bíblico, no sus buenas predicaciones, sino su carisma, que saben dirigir a un grupo.
Cosa que, claro, es necesaria, saber dirigir un grupo para dirigir una iglesia. Pero si esa capacidad de dirección no está acompañada por un pleno conocimiento bíblico, es mejor que no esté. Bueno, también la Biblia trajo una nueva manera de ver y afrontar el mundo. Éxodo 20, Génesis 1. La vida de Jesús entera demuestran que el trabajo es dignificante y pertinente de ser fortalecido. Necesariamente que el trabajo sea fuerte. Mientras tanto que el Vaticano, hasta el día de hoy, nos enseña que el trabajo es un castigo de Dios por el pecado. Pero díganme, ¿qué existió primero, el pecado o el trabajo? El pecado. El El pecado, perdón. pecado, de No, hecho, es una consecuencia. no, el trabajo ya estaba en el Edén. Ah, mira. Claro, pues, solo ese pequeño detallito, debo reconocer que no es una idea que obtuve de la nada, pero eh, el trabajo existía en el Edén, o sea, era parte del plan perfecto de Dios, sin pecado, con vida eterna, eh, toda la historia ya del Génesis que conocemos. Por eso es que menciono Génesis, digamos, el Génesis. O sea, de hecho, si hay algo que, o también los 10 mandamientos en Éxodo 20, nos hablan del trabajo. Y piensen, todos pasan por alto, o no todos, perdón, pero mucha gente se pasa por alto, ese pequeñito detalle cuando dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Toda la gente dice de inmediato, sí, claro, este es un mandamiento que habla de que hay que descansar y que hay que guardar un día de adoración para Dios. Ok, es verdad, pero nadie o muy poca gente se hace la pregunta, ¿qué tiene que haber para que para que haya descanso? Ha pasado desapercibido. Trabajo, sí, tiene toda la razón. Sí, ¿Qué cosa? yo No, creo que no nos hemos dado cuenta. tiene que haber qué cosa primero, para que haya Trabajo. trabajo, exacto. Por lo tanto, el trabajo por sí solo, sin explicación alguna, sin justificación alguna, ya pasa a ser algo parte del plan de Dios para el ser humano. Trabajo podrá... Y eso Sí. precisamente es un mensaje que comenzó a fortalecerse con la reforma. Bueno, ahí lo miraremos unos minutos más. El trabajo intelectual, como en este caso la teología, la filosofía, etcétera, comenzó a masificarse y a valorarse a causa de la correcta interpretación bíblica. ¿Por qué? Y el estudio bíblico sistemático también llegó a ser profesional. O sea, pero insisto, el estudio bíblico sistemático, no el estudio teológico al estilo del Vaticano hasta antes de la Reforma. No estoy, por cierto, ni pensar en menospreciar el nivel intelectual de los grandes pensadores que tuvo el Vaticano. Al contrario, es gigantesco, muy superior al promedio de los protestantes. Pero el problema es que ese era un conocimiento netamente teórico e intelectual, pero con nada de Biblia, o muy poca de ella. En cambio, el estudio bíblico del líder protestante, luterano, calvinista, zwingliano, anglicano, etcétera, parte con la Biblia, al menos en teoría. Recuerden esa frase tan hermosa, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Piensen en todas las implicaciones que tiene esa breve frase. O sea, hay que enseñar, hay que entregar esa enseñanza a personas que no la conocen, que todavía no han tenido acceso a ella. Y eso implicaba precisamente el ansia por traducir la Biblia a otros lenguajes. También la alfabetización. ¿Cómo obviamente la gente va a poder aprender las hermosas enseñanzas bíblicas si no sabe leer? Y por eso es que precisamente una de las obras más importantes de Lutero en su primera etapa se llama Sobre la necesidad de crear y mantener escuelas cristianas. Y cuando habla de escuelas cristianas no se refiere a lo que nosotros tal vez hoy entendemos como la escuela dominical, sino a escuelas mantenidas por personas cristianas. Pero principalmente lo que se hacía en esas escuelas en Alemania, en Sajonia, era que la gente aprendiera a leer con la Biblia.
Entonces, cualquier trabajo ahora pasaba a ser, insisto, dignificante, glorificante a Dios. Como Lutero dijo, Lutero afirmó que cualquier trabajo que era llevado a cabo de manera honesta glorificaba tanto a Dios como la prédica del pastor. ¿Se imaginan a un sacerdote diciendo eso? Cualquier trabajo honesto es dignificante, glorifica a Dios tanto como la prédica del sacerdote. No, La no lo verdad, no sé. dirían. ¿Cómo? No, no lo dirían. No, No o lo sea, andarían. se estaría casi poniendo la soga al cuello sin ayuda de nadie un sacerdote que dice eso. ¿Por qué? Porque el sacerdote está para convertir el vino y pan en sangre y cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo van a poner al convertidor al mismo nivel de un agricultor? Esa es como la Ah, visión que podría tener un católico al respecto. Eh, Insisto, entonces, ahora la idea de que el trabajo es algo digno, glorificante a Dios, evidentemente cambia la manera en que nosotros afrontamos el trabajo, cualquier trabajo. Insisto, no verlo como un castigo, no verlo como algo, como fruto de desánimo, sino exactamente todo lo contrario. Y también como fruto precisamente del trabajo, ahora es un sano deber cristiano ayudar al pobre y no castigarlo por su condición. O sea, también es cierto, no estoy con los siglos el Vaticano ha cambiado en ese aspecto y sin duda entrega mucha ayuda social a los a gente pobre, a discapacitados, etcétera. Pero en la teoría, al menos para el Vaticano, la pobreza es un castigo también. Como que no mm, tuviste la capacidad de desarrollar mejor tu mente, tus habilidades físicas o mentales, por lo tanto estás en esa condición de pobreza. Eh, entonces, insisto, ahora precisamente como el conocimiento ya está al alcance de todos, debe ser propagado y por lo tanto, a la persona que no lo tiene y que es pobre a causa de eso, de la falta de conocimiento, pues bueno, al contrario, se debe ver como un problema, como un error en el trabajo de la iglesia que haya una persona, parte de su comunidad, que esté falta de conocimiento. Recordemos, la iglesia cristiana, la comunidad de fe, es una comunidad de fortalecimiento. Y por lo tanto, si de fortalecimiento espiritual, por lo tanto, si una persona no tiene pleno conocimiento bíblico, es la labor de quién hacer que eso suceda, de la misma iglesia. No es que podamos, como en una universidad, decir, ok, es que esta persona no tiene cabeza para el estudio, entonces, bueno, que se queda letargada. Esa dinámica es lógica, es correcta, pertinente, insisto, para el mundo universitario, el mundo académico, pero no para el mundo eclesiástico. ¿Alguna pregunta, hermanos? no, No, yo por lo menos está tengo muy claro todo. Ok. todo claro. Sí. Bueno, algunos ejemplos más, y tal vez estos son bastante más conflictivos. La ética bíblica demostró, al ser conocida, ser la más perfecta del mundo. Eso es algo que en realidad hasta hace unos 50 años nadie se atrevía a ponerlo en duda. Solamente con esos dos ejemplos que pueden ver ahí en pantalla, los 10 mandamientos y el Sermón del Monte. El que fue tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, que no era una persona particularmente devota creyente. De hecho, yo no sé si lo llamaría ateo, pero digamos, cristiano ortodoxo tampoco lo llamaría. Pero él mismo reconocía, o sea, él no guardaba las doctrinas fundamentales del cristianismo, como la resurrección, los milagros, el nacimiento virginal, etcétera, lamentablemente. Pero él decía que toda la ética y la moral necesaria para un país o para el mundo era la enseñada por Jesús y en particular en el Sermón del Monte. O sea, incluso pensémoslo nosotros, ¿qué cosa de correcta conducta ética, moral, que exista en el mundo moderno, no la podemos extraer del Sermón del Monte y de los 10 mandamientos?
sea, ¿qué cosas se consideran valiosas hoy en día y que no estén presentes en aquellas dos porciones bíblicas? La verdad no se me viene a mí al menos a la mente ninguna. Claro, es cierto, el mundo está deconstruyéndose, como se dice, ya, hoy en día se considera buena cualquier barrabasada, como se dice, pero piénsenlo, o sea, los 10 mandamientos, ¿qué ha pasado cuando el ser humano ha buscado tener un Dios ajeno? Ahí tenemos a políticos convertidos en verdaderos dioses, precisamente los grandes criminales de la historia, pensando solamente en el primer mandamiento. Precisamente se convirtieron en eso porque en la práctica ellos se pusieron en el lugar de Dios, dueños de la vida y de la existencia de las personas que estaban a su cargo. Y por lo tanto, si ellos decidían que debía morir una persona, pues muriera. Tenía que morir y punto. O ya les mencionaba también, hoy en día que se menciona tanto el hecho del trabajo, pues bueno, ya tenemos miles de años antes de Cristo, el mandamiento respecto del trabajo. Dejar de lado la codicia. Entonces, ahí eso nos lleva a una pregunta. ¿Puede un cristiano no tener ética y moral? O sea, en la práctica puede, pero la diferencia es, si una persona que se dice cristiana no tenga ética, no tenga moral, ¿puede ser criticado por eso? Por supuesto. Claro, al contrario, debe ser criticado por eso. En cambio, la otra pregunta, ¿puede un ateo tener ética y moral? Sí, No. sí Ah, puede, sí. pero va a ser una ética a pesar de su ateísmo, no fruto de su ateísmo. En cambio, ustedes y yo, perfectamente podemos decir, somos personas de conducta ética, de conducta moral. ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de Cristo, con todo lo que eso implica. O sea, ya solamente la palabra que mencionaba al principio de la charla, amor. Amor al prójimo, amor a Dios, y también el más tal vez revolucionario en aquella época, amor a uno mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La idea de que uno pudiese tener amor a uno mismo también era una idea que cuando Jesús la dijo, que insisto, para nosotros puede resultar una cosa tan obvia, insignificante, lógica, pero para cuando Cristo, hay que pensar en cómo eran estas enseñanzas cuando Cristo las dijo. Y evidentemente la palabra amor era una palabra que estaba muy lejana al vocabulario de la gente. Entonces un ateo, claro que puede tener una ética y una moral, pero la diferencia es que esa ética y esa moral, uno, aunque le duela, va a tener un origen cristiano, y dos, si es que tiene ética y moral, es una ética que no tiene una base objetiva. O sea, que no, cuando hablo de una ética con una base objetiva, me refiero a que no depende, algo subobjetivo es algo que no depende de mi propia opinión. Por ejemplo, la doctrina cristiana tiene una base objetiva. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Cuál es esa, perdón, esa base? Pastor, me repite la pregunta, ¿Cuál es la base por objetiva favor. de las enseñanzas cristianas? ¿Cuál es la base objetiva de la... El Que no amor de... al prójimo. No, pero ¿de dónde obtenemos esa información, ese conocimiento? A del Evangelio. De la Biblia. O Sí. sea, Sí. en ese sentido, la enseñanza cristiana, eso tiene una base objetiva llamada Biblia. ¿Por qué? Porque no depende de si es que yo estoy de acuerdo con ella, si es que me gusta, me acomoda o no. Así es, punto. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice. Y fin de la discusión. Andrés, ¿Sí? una consulta. ¿Y qué pasa con el conocimiento natural que nos es dado a todos los seres humanos? Sí, pero es un Eh, conocimiento. Perdón, sí, continúa. sí, que nos es dado a todos los seres humanos y que para quienes somos cristianos, claro, después caemos en el conocimiento a través de la Biblia, pero para los que no son cristianos, de alguna manera igual tienen en su interior ese conocimiento natural. ¿Cómo se puede ver ese tema específicamente hacia los agnósticos, ateos? Pero es que el conocimiento natural, ya sea de tipo teológico o no, es uno absolutamente imperfecto y también incompleto.
Ya, porque no tienes manera de que todo lo que necesitas saber lo obtengas a través de la, como se diría, observación de la naturaleza. no, claramente no. Sí, Entonces, ok, muy sin duda importante. lo tenemos, pues, es útil, no digo que haya que desecharlo de ninguna manera, pero mira cómo les va, qué sé yo, al mundo musulmán, con su conocimiento natural. Mm. O sea, es tan fácil, además que es muy fácil de manipular, porque, insisto, el ejemplo, no sé, como digo, vamos al mundo musulmán, cómo, lo fácil que es destruir totalmente cualquier noción de ética y moral. O sea, mientras tanto que la Biblia nos dice que hay que cuidar la vida, la humana, del creyente o no creyente, para el mundo musulmán es casi una virtud, sacrificar tu propia vida. Sí. Entonces el conocimiento natural sí nos puede entregar, pero también al depender de lo que uno conoce, es un conocimiento bastante también peligroso, difícil de encauzar, de explicar y absolutamente incompleto. Pero yo En- me refiero, Andrés, al conocimiento natural ese que nos da Dios. Bueno, nosotros tenemos la fortuna y la bendición de tener el conocimiento bíblico a través de la palabra del Señor, pero el conocimiento natural se entiende también de aquel con el que nace todo ser humano. ¿Y qué quiere decir ese qué efecto causa en la persona y que igualmente es como que le da el discernimiento a aquellas personas de que existe el bien y el mal? Hasta cuando no se convierte y empieza a tomar el conocimiento bíblico de la palabra, la persona ya empieza a entender claramente que el bien es lo que hay que seguir y es lo que tiene que regir nuestras vidas. Yo a ese conocimiento me refiero, al que Dios les da a todos los seres humanos cuando nacen, desde que nacen, desde siempre. Eh, a ese Sí, me entiendo, refería Marianela, yo. pero el punto se mantiene. Ese conocimiento es un conocimiento sumamente incompleto, parcial. No, sí, 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 Por lo tanto, no indudablemente. tiene ni por lejos todo lo que un ser humano necesita para desenvolverse pertinentemente en la vida. Claro, sí. En el Bueno, por lo conocimiento mismo, natural no tienes la noción del amor al prójimo, no, no por ejemplo, o sea, necesariamente. con todo lo que eso implica. O sea, precisamente la ética y la moral, en buena medida, está toda centrada en el amor al prójimo, Sí, porque nuestra conducta es siempre, la ética y moral siempre está dirigida hacia el prójimo, a que mi moral sea beneficiosa para el prójimo, exacto. con noción que nuevamente es única y exclusivamente de origen cristiano. Entonces, insisto, la ética y la moral ahora, con el mundo cristiano, tienen una base objetiva, las enseñanzas bíblicas. Como les digo, si quieren solamente dos esos ejemplos, ese, en los 10 mandamientos y el sermón del monte. No Ujú. robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etcétera. Y que Cristo los Ah, resumió, como bien sabemos todos, en uno. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás se puede desprender de esas dos frases. sí, Entonces, y precisamente, algo que el conocimiento natural no nos entrega es, por ejemplo, el concepto cristiano fundamental del perdón inmerecido. claro. O sea, nuevamente una porción bíblica del Sermón del Monte, el Padre Nuestro. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos está diciendo previo perdón, No. perdón, previa solicitud de perdón de tu prójimo. No, perdona. Ya si esa otra persona que te ha causado daño, una deuda, no valora eso, pues bueno, que queda en la conciencia de aquella otra persona, Mm, pero no en la tuya. exacto. Entonces, insisto, piénsenlo, un concepto tan fundamental para la buena convivencia humana tiene origen en el concepto de la gracia divina, el perdón inmerecido. Pero lamentablemente no son pocos los ateos que dicen que precisamente la idea del perdón es una idea aberrante. A Sí. ver, Mm, bueno, nos quedan unos minutos todavía.
Y bueno, Creo también otro que concepto fundamental más del que nos entrega la Biblia es la importancia de la familia. Recordábamos primero, el trabajo estaba antes que el pecado y la familia también. Como dice ahí, fue la primera institución creada por Dios. sí, Ninguna otra existió antes. O sea, bien sabemos que la iglesia cristiana no existió hasta que fue fundada por Cristo, o sea, hace apenas 2000 años. Eh, el pueblo de Israel, unos cuantos miles de años antes. O sea, la familia, literalmente, si queremos dar una definición bíblica de familia, si me responde alguien, primera institución creada por Dios, cuál respuesta habría que dar? esa por la familia. Exacto, no cabe otra. O sea, debe ser eso, imagínense cómo le debe caer a los judíos ortodoxos el recordarles que la familia es previo al pueblo de Israel, o al Vaticano, recordarles que la familia es previo a la existencia de la Santa Madre Iglesia. Entonces, imagínense lo que significa el que la familia, o sea, para nosotros, insisto, es tan obvio, tan natural, que nunca hemos pensado tal vez en qué pueda significar un mundo sin la familia. Pero precisamente el mundo ateo, el mundo secularizante, ¿qué es lo primero que trata de destruir? La familia y su definición y su importancia. ¿Por qué precisamente como profesor me toca ver eso, precisamente qué es lo que pretenden más manipular los sistemas educativos secularizantes? Precisamente la familia, que la familia esté relegada al más mínimo, a su más mínima expresión. Por eso, a veces, pues, como profesor, yo soy, digamos, en mi trabajo, no acá me refiero, suelo ser un poco bastante criticado cuando digo que yo no estoy para moldear la vida de nadie respecto de mis alumnos. Yo estoy para entregar contenidos y conocimiento. Pero esté o no de acuerdo con las enseñanzas de dichas familias, son las familias de mis alumnos las que se tienen que hacer cargo eh, de la formación valórica, ética, incluso cristiana de sus hijos, no yo. El problema es que lamentablemente los mismos cristianos han cometido el error de ceder ese lugar que solamente le debería competir a la familia, cedérselo ya sea a los sistemas educativos, a los gobiernos, e incluso en algunos casos, ¿por qué no?, la iglesia. En el primer lugar, cualquier pastor que se precie de serlo, ha de enseñarle que está la familia como primer lugar de formación espiritual, antes que la iglesia. En el caso por dar un ejemplo más puntual, en el caso de los hijos, la formación. Después de todos los que hemos nacido en cuna cristiana, como se dice, fue nuestra familia la que nos llevó a la iglesia. Entonces, desarmar ese concepto de familia, el concepto bíblico de familia, es prácticamente una obsesión del mundo secularizado, el mundo que quiere sacar, insisto, la Biblia del centro de la sociedad. Eso lo podemos ver incluso en las leyes, o sea, en donde la familia pareciera que solamente es un concepto abstracto, casi propio de fanáticos religiosos, como si tuviéramos que disculparnos de eso, por cierto. O sea, no sé ustedes, pero si a mí alguien me ataca de fanático religioso, yo se lo agradezco y le digo que bueno que se note, muchas gracias. Pero recuerden, la importancia de la familia es algo que solamente se puede obtener a través de la ética bíblica. Piénsenlo. ¿Quién es el miembro de una familia, el miembro de la familia más importante de la historia? ¿Quién es la persona que tuvo una familia y que fue la persona más importante de la historia? Jesús, pues, ¿No tuvo familia, dices tú? que sí tuvo familia. Lo La primero más que Jesús importante, tuvo fue una familia. sí, porque eso. Claro, o sea, nuevamente, detallitos que a veces que los vemos como tan obvios, pero insisto, el mundo secularizado nos está atacando muy fuerte. O sea, así como vamos en unas cuantas décadas más, ya tal vez va a estar siendo
censurado el derecho de las familias a llevar a los hijos a la iglesia. No, no me extrañaría. En algunas partes, de hecho, sucede. O se considera una violación a los derechos del menor el que sean llevados a una iglesia. Pero insisto, recuerden, o sea, es tan importante la familia a la luz de la Biblia que Jesús mismo tuvo una. Así como tuvo una madre, o sea, también obviamente tuvo una familia. Por lo tanto, pensar que ese tipo de conceptos no son propios del cristianismo es, insisto, relegarnos a un segundo plano que no nos corresponde. Insisto, piensen qué función tenía y de hecho, qué funciones tiene en la Biblia la familia. El amor entre los padres, el amor hacia los hijos, la enseñanza valórica cristiana que se le entregue a los hijos, ¿por qué no también el conocimiento, la protección, el amor mutuo? En cambio, ¿qué de eso podían obtener o aprender en el siglo I las personas que vivían bajo el Imperio Romano? O sea, llevarlos a un show grotesco, sanguinario como el circo romano, en donde iban niños hasta de 5 años o menos a divertirse. O sea, piensen, era tan bajo el concepto de ser humano y de familia que tenían, que para ellos era un show familiar ver cómo se devoraba gente. En cambio, mientras tanto, la Biblia nos habla de que el niño ha de ser la primera persona en ser protegida, mientras tanto que en el resto del mundo eh, la gente precisamente piensa todo lo contrario. Insisto, la familia, la base fundamental de la sociedad, pero también la primera. Pero ¿por qué llegó a existir esa sociedad? Porque fue la primera institución creada por Dios. Recuerden, antes que la iglesia cristiana, antes que el pueblo de Israel. O sea, muy importantes fueron, pero no le ocupan el lugar a la familia. La familia, recuerden, el trabajo, fueron siempre parte del plan original de Dios antes del pecado. O sea, la familia es una institución tan perfecta que fue creada antes de que el pecado llegara al mundo. Que esa primera familia tuvo, digamos, le dio un mal uso a la libertad y al poder que tenía, o sea, o autoridad, libertad y autoridad que tenía, ya es otro tema. Pero evidentemente eso no quiere decir que no haya sido lo fundamental, o sea, lo primero que le entregó a Adán, Dios a Adán, estando ya él vivo, fue a una mujer, en otras palabras, que formara una familia. Lo primero que les dio a ellos fueron sus hijos, o sea, la continuación de la familia, con todo lo que eso implica. Bueno, eh, perdón. ¿Alguna pregunta, comentario antes de ya despedirnos? Pastor, no, a mí me ha quedado claro y muy bien el énfasis que usted hace cuando dice el concepto de familia desde el punto de vista bíblico, porque en la actualidad, en el mundo ecuménico, pues sí, han cambiado y siguen cambiando el concepto. Pueden hablar de la palabra familia, pero el concepto lo han malformado de miles de maneras. Pues tan es así que pueden, en ese momento en los colegios, en las instituciones, hablan de que la familia puede ser una pareja y un perro, o un hombre y un perro, o una mujer y un perro, o una pareja y un gato, o qué sé yo. Estoy hablando solamente por decir unos ejemplos, porque hay cantidad de conceptos en los que dicen que son una familia que no cumplen con los estándares que bíblicamente hablando son realmente la familia o para el propósito que fue creada la familia como institución, como usted lo está explicando bíblicamente. Mm. O si se trata de ejemplos, el caso de este hombre en Londres que se autopercibió mujer y se casó con una estación de tren, por ejemplo. Con toda seguridad esa persona debe estar convencida de que formó una familia con esa estación de tren. O sea, en ese tipo de cosas podemos ver cómo es de Así es.
el doble estándar. O sea, si alguien, este mundo secularizado, escucha que nosotros creemos en la resurrección corporal de Cristo, ¿qué pasa con nosotros? Pues, probablemente nos falta la gente que se ríe a carcajadas de estos ridículos cristianos. Pero resulta que no veo ese mismo nivel de escándalo o de preocupación cuando se cometen este tipo de cosas absurdas. Como, insisto, creerse de verdad, porque esta persona, insisto, se inscribió como casado con esa estación de tren, incluso afirmando que tiene sexo mental con eso, con esa estación de tren. Y para él eso es una familia. Pero, ¿quién, de no ser porque lo escucharon de mí, tal vez en algún video en YouTube, no veo a la gente escandalizada, digamos, cómo es posible que haya un loco desquiciado con esas ideas. Nadie lo va a mandar al psiquiatra. No estoy desmereciendo a la gente que tenga que ir a un psiquiatra, por cierto, pero me refiero a que a nosotros se nos trata normalmente de locos, fanáticos, ridículos, ignorantes, por creer en cosas como la resurrección de Cristo. Pese a que esa resurrección de Cristo es la base de la institución más duradera de la historia de la humanidad, el cristianismo. Entonces, claro, lamentablemente la familia, insisto, es el concepto más atacado de todo lo que existe en el mundo cristiano actualmente, o sea, de las iglesias cristianas actualmente. ¿Algún otro Es, comentario? es, Es que en este momento, pastor, a nosotros nos mofan y nos censuran y nos critican por muchos conceptos. Por eso lo hecho de ya ser creyentes, somos lejos de ser personas o razonalmente hablando sanas mentalmente, somos retrógradas, somos, qué sé yo, la cantidad de cosas que puedan decir de nosotros, porque ninguno de los pensamientos modernistas están a favor o aceptando la ley y el evangelio o la palabra de Dios como tal. Entonces van a en este momento un sinnúmero de cosas que Satanás muy sutilmente, como lo decía yo en otra ocasión, ha transversado las cosas y las hace ver muy normales para la sociedad actual, cuando son todo lo contrario de lo que realmente está escrito, de lo que Dios quiere, del objetivo de Él cuando creó la humanidad, cuando creó el mundo, cuando instituyó el matrimonio, cuando instituyó la Santa Cena, bueno, todas las doctrinas que vemos en la Biblia. Eh, Uno se queda como perplejo porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero cada día mientras más uno ve noticias, mientras más va y ve modernismo, farándula, sociedad, más lejos estamos de los fines que realmente están escritos y de lo que Dios quería para el ser humano. Mm. Como el mismo apóstol Pablo nos lo dice, hay de los que cambian lo bueno por malo, lo blanco por negro, lo dulce por amargo. Y lamentablemente eso es exactamente una definición de lo que está haciendo esta sociedad. Todo lo malo está viéndose como algo simpático, agradable. No digo que haya que ser puritanos, ascetas, digamos, que nos alejemos de toda cosa que no se haga dentro de una iglesia. Sabemos que vivimos en un mundo pecador, pero no por eso vamos a justificar y glorificar el pecado, que es prácticamente lo que hace el ser humano hoy en día. A veces, si se trata de precisamente familias, no es que yo esté a favor de la censura irrestricta, pero no de que, por ejemplo, no se pueda criticar, por ejemplo, el cine, o como le llamamos acá en Chile, las telenovelas, las teleseries, perdón. ¿Cuántas teleseries recuerdan haber visto en donde un caso de adulterio no se habían visto? Una sola teleserie que se les venga a la mente que hayan visto alguna vez, en donde el adulterio no haya visto sido como algo romántico, idílico, y que bueno que finalmente el esposo o la esposa dejó a su esposa y se quedó con la que originalmente era su amante. En realidad sí se me viene a la mente un caso de una teleserie chilena de hace muchos años, por lo menos unos 20, y precisamente la crítica que más le hacía a la gente, periodistas incluidos, era que finalmente creo que la esposa perdonaba a su esposo adúltero y siguieron viviendo casados.
pero todos como con la idea, cara, qué mal, cómo se disolvió esta pareja que se veía tan linda, refiriéndose a la pareja el marido adúltero con su amante. Qué maldad más grande. Como que todos quedaron desilusionados, ¿no? La verdad no recuerdo cómo se llamaba esa teleserie, pero ahí pueden ver el decaimiento moral de la sociedad en la que vivimos. Es cierto, es una teleserie, no es que nos estén obligando ni a verla, ni mucho menos a estar de acuerdo, pero si la gente tiene esa idea, comienza a deformar todo lo demás. Insisto, como lo he dicho en otras clases, hasta dónde se corre el cerco del pecado. Si vemos el adulterio como algo agradable, como algo romántico, insisto, idílico, ¿qué cosa más vamos a poder considerar criticable? Y precisamente por este tipo de situaciones a nivel masivo, que es la televisión, se empezó a normalizar lentamente, muy sutilmente, lo que hoy en día ya es casi normal. O sea, aparte de nosotros los cristianos que no lo vemos así, para el resto del mundo es normal. Mm. El problema es que no todos los cristianos están tan de acuerdo con lo que tú dices, lamentablemente, Ah, tristemente. bueno, yo hablo Eh, de sí, no, los obviamente confesionales. hablamos de nosotros, pero insisto, el problema es que, claro, tal vez en ese sentido a mí me preocupa y me asusta más la situación dentro del mundo que se dice cristiano versus lo que nos Mm, ataquen desde afuera. Que, o sea, lamentablemente todas, muchas aberraciones que nosotros no es necesario entrar a describirlas ahora, pero lamentablemente se encuentran presentes en iglesias que se dicen cristianas, herederas de la reforma inclusive. Pero bueno, Dios nos guarde de tal realidad, o nos siga guardando de tal realidad. No sé, una última pregunta o comentario antes de despedirnos. no, Bueno, eh, siendo así, entonces, bueno, eh, quedamos despedidos, digamos formalmente. Muchas gracias por su tiempo, por la invitación y muchas gracias.